Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, miércoles 11 de junio de 2025, estamos conectándonos a través del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas para entregarles el resumen de las noticias de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Agradecemos como siempre al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes de lunes a viernes a partir de las 10:30, y también agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten nuestro informativo nacional en sus redes sociales y plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV y Esto Pensamos. Muchas gracias por el apoyo diario. También agradecemos a los seguidores de UNPG TV, muchas gracias por siempre darle like, comentar y compartir nuestros programas a diario, que realizamos a diario. Bien, vamos a iniciar con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional. Vamos a ver en pantalla la primera información, que es del Metro Ecuador. Ecuador tendrá nuevo precio de la gasolina desde el 12 de junio. Este jueves 12 de junio, Ecuador tendrá una nueva actualización en el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, respondiendo al mecanismo de sistema de bandas que rige desde julio de 2024. Desde entonces, los costos de Extra y Ecopaís han atravesado ajustes mensuales con un tope máximo de aumento del 5% y una posible disminución de hasta el 10% respecto del mes anterior. En enero de 2025, por ejemplo, estaba a partir del 12 de enero el galón a $2.71 de dólar respecto del mes anterior, fueron 7 centavos de diferencia. En febrero estuvo a $2.76, incrementando 5.5 centavos. También el 12 de marzo disminuyó en cambio y fue un precio de 2.63. En abril disminuyó también a 2.49 y en mayo disminuyó a 2.46. Estos ajustes se han dado en un contexto donde el precio internacional del petróleo ha mostrado variaciones, influyendo en las bandas establecidas para el mercado ecuatoriano. Bien, a diferencia de las gasolinas Extra y Ecopaís, la gasolina Super no está sujeta al sistema de bandas y su precio se determina libremente según el mercado internacional. Bien, con respecto a esto, en enero de 2025 se lo fijó a 3.58, en febrero a 3.59, en marzo a 3.52, en abril 3.52 y el 12 de mayo disminuyó a 3.43. La gasolina Super con un mayor octanaje ha reflejado variaciones más significativas, especialmente en los primeros meses del año, debido a la volatilidad de los mercados internacionales y la demanda local. Correcto. Vamos a continuar con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional. Y por otra parte, teleamazonas.com nos dice que 8 puntos claves existen para entender la nueva ley de inteligencia aprobada por la Asamblea. Con 77 votos, el legislativo aprobó el 10 de junio la ley de inteligencia. Vamos a ver qué implica la nueva normativa gestada por Daniel Noboa. La Asamblea del Ecuador ha dado luz verde al segundo proyecto de ley enviado por el presidente Daniel Noboa. En menos de 15 días desde que asumió el mandato el 24 de mayo, se trata de la llamada Ley Orgánica de Inteligencia. Con 77 votos de 150 asambleístas, el legislativo aprobó la normativa este martes 10 de junio de 2025. En esencia, se trata de un marco legal para la operación del Sistema Nacional de Inteligencia. Según la mayoría de la Asamblea, el objetivo de esta ley es normar las operaciones de inteligencia y contrainteligencia para anticipar, evitar y neutralizar amenazas y riesgos que afecten a la seguridad integral del Estado.
En cuanto a los 8 puntos claves de la Ley de Inteligencia, tenemos 1, Sistema Nacional de Inteligencia. Se creará un Sistema Nacional de Inteligencia con 7 subsistemas conformados por Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Análisis Financiero y Económico, Casa Militar Presidencial, Tributaria, Aduanera y Penitenciaria. El titular del Sistema de Inteligencia será designado por el presidente. En segundo punto tenemos las operadoras telefónicas. La ley establece que las operadoras telefónicas estarán obligadas a entregar información sobre los usuarios para el desarrollo de operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Para solicitar esos datos no se requerirá orden judicial. Ojo en cuanto a esto. En tercer punto tenemos la examinación de documentos. Por razones de seguridad integral del Estado, el ente rector de inteligencia podrá solicitar la retención, apertura, intercepción o examinación de documentos y comunicaciones. En cuarto punto tenemos la entrega de información, que no solo las empresas telefónicas o instituciones del Estado deberán entregar información que requiere el Sistema Nacional de Inteligencia. Esa disposición influye a personas y empresas. Ellos también deberán entregar información solicitada de manera segura, directa, gratuita y oportuna. En quinto punto tenemos las operaciones de inteligencia. El registro civil proporcionará documentos con nueva identidad a los funcionarios públicos que desarrollen operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Esa identidad deberá utilizarse únicamente para ejercer sus funciones. En cuanto al sexto punto tenemos la prohibición. En ningún caso se podrá vincular a niños, niñas y adolescentes para que realicen operaciones de inteligencia o contrainteligencia. En séptimo punto tenemos el presupuesto. El sistema de inteligencia tendrá su fondo de gastos especiales que se incluirá en el presupuesto del Estado. Sin embargo, las asignaciones presupuestarias serán clasificadas. Y en octavo punto tenemos el control de gastos. En cuanto a esto, el control de gastos estará a cargo de la Contraloría General del Estado. Esta entidad incinerará la información una vez que sea entregada y analizada. Luego de que se aprobó la Ley de Inteligencia, la norma será enviada al Ejecutivo, quien puede vetarla o aprobarla y enviarla al registro oficial. Bien, estaremos pendientes de esto. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta noticia. Seguimos con ecoavisa.com, que nos dice que ningún país extranjero está interesado en instalar bases militares en Ecuador. Estados Unidos es el único que ha tenido una base militar en Ecuador y el más opcionado a retomar. Veamos este reporte de ecoavisa.com para ver los detalles. El gobierno apuesta a instalar bases militares extranjeras para ganar la guerra contra el narcotráfico. Anual presentada por el presidente Daniel Noboa, aprobada este martes por la Asamblea y que va a control constitucional y a consulta popular, pero el Ejecutivo no ha revelado la hoja de ruta. No existe un país interesado en enviar tropas al Ecuador, según fuentes oficiales, porque la reforma constitucional no ha sido aprobada en las urnas. Sin embargo, se desconoce el número de bases, el lugar, la cantidad de militares, la logística, los mecanismos para el intercambio de información, de interdicción, como ocurrió para la instalación de la base de Estados Unidos en Manta entre 1999 y 2009. El oficialismo reconoce de Estados Unidos en Manta entre 1999 y 2009. El oficialismo reconoce que no existen avances concretos para la presencia de bases extranjeras. En su detalle, ¿qué bases militares extranjeras estarán en territorio ecuatoriano? Todavía no está definido, eso ya se comunicará en posterior por medio de la Cancillería, quien está realizando estos acercamientos con los otros países. Pero lo importante es tener en cuenta que existe la voluntad política. Estados Unidos es el único país que ha tenido una base militar en Ecuador y el más opcionado a retornar. Sin embargo, en septiembre del año pasado, cuando Noboa presentó la reforma constitucional, la embajada de ese país aclaró que no tiene la intención de instalar una base militar.
Aunque los Estados Unidos no tiene planes de solicitar permiso a Ecuador para establecer una presencia militar permanente de Estados Unidos, en el Ecuador ampliamos y profundizamos nuestra cooperación a través de entrenamiento, equipos, infraestructura, operaciones conjuntas, entre otras actividades, para enfrentar nuestros desafíos de seguridad compartidos. En febrero de 2025, en plena campaña electoral, el presidente Noboa propuso la presencia temporal de tropas extranjeras para reforzar la lucha contra el narcotráfico y ordenó a la Cancillería que realice gestiones con países aliados. La propuesta no se concretó. La única novedad en este campo fue la presencia de Eric Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, que estuvo unos días en Guayaquil. Según el ministro del Interior, John Reinberg, él presentó una propuesta que el Ejecutivo está analizando. Seguimos con la información aquí en el Informativo Nacional. Estamos revisando las noticias más recientes y teleamazonas.com nos dice que el presidente Noboa renovó el estado de excepción en Quito y 7 provincias del país. El estado de excepción se renovó por 30 días por grave conmoción interna. La medida restringe 3 derechos a la ciudadanía. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, renovó por 30 días más el estado de excepción en 7 provincias del país y en Quito por grave conmoción interna. Lo hizo mediante decreto ejecutivo 2023, emitido este martes 10 de junio de 2025. El objetivo final del estado de excepción es garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos, señaló textualmente el señor Noboa. La medida se aplicará en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos. El estado de excepción también está vigente en el Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha. El estado de excepción aplicará con los términos de los artículos 3, 4 y 7 del Decreto Ejecutivo 599, emitido el 12 de abril de 2025, es decir, que se restringirán los siguientes derechos: inviolabilidad de domicilio en las 7 provincias y Quito, inviolabilidad de correspondencia en las 7 provincias y Quito, y también libertad de tránsito, es decir, toque de queda todos los días desde las 22 horas hasta las 5 horas. Esta medida solo rige en los cantones de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos. El anuncio se tomó en medio de un incremento a la ola de violencia en distintas provincias del país, especialmente en la ciudad de Guayaquil, donde este martes se registraron más de 5 muertes violentas. Bien, seguimos con esta misma noticia. También quisiera aclarar, por si acaso, los que vivan en Guayaquil y Durán, bueno, el toque de queda en esta zona sí tendrá restricción de movilidad. Una parroquia de Guayaquil y Durán tendrán toque de queda desde las 22 horas hasta las 5 horas, tras renovar el estado de excepción por 30 días. Esto lo anunció el presidente Daniel Noboa. Bien, vamos a continuar. Y Ecuavisa.com nos dice que la tabla de consumo de drogas en Ecuador ya tiene diferencias entre las de Daniel Noboa y las del correísmo. La Ley de Solidaridad Nacional incluye parámetros para diferenciar un consumidor de drogas de un traficante. Este punto fue incluido por los legisladores. Veamos un poquito más a detalle esta información en ecuavisa.com. Daniel Noboa, apenas asumió su primera presidencia, posteó un video el 24 de noviembre del 2023 en el que aparece rompiendo un papel en 4 partes. El texto que acompañó al video anunciaba la eliminación de lo que llamó la tabla de consumo de drogas, una promesa de su primera campaña. 1 año y 7 meses después, la Asamblea Nacional, con mayoría gobiernista, aprobó la Ley de Solidaridad que reformó el Código Orgánico Integral Penal para despenalizar el consumo personal de drogas. Para el académico Daniel Pontón, esto era necesario para atender el mandato constitucional que presentaba un vacío desde la derogatoria de la tabla. La Constitución te obliga a que haya una diferenciación, obviamente, ¿no?
porque para la Constitución el problema de drogas es un problema de salud pública. Entonces necesitabas ese parámetro, necesitabas una diferenciación. Eso se estipuló a través de las famosas tablas de drogas, ¿no? Mal llamadas tablas de drogas, que generan umbrales. La nueva ley incluye parámetros para diferenciar un consumidor de un traficante. La ley original enviada por el Ejecutivo no contemplaba este punto. Fue añadida por los legisladores. En ella no se habla de gramajes como la tabla derogada en 2023. Se habla de parámetros que deben ser fijados por el Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura y que reemplazarán los que emitió la Corte Nacional en diciembre del 2023 para no juzgar como traficantes a consumidores. En ellos constan, por ejemplo, que la Fiscalía compruebe el almacenamiento y la venta de drogas para determinar si se trataba de un traficante. Con la ley aprobada, los fiscales y jueces deben diferenciar casos de consumo y de tráfico ilícito. La norma dice que en ningún caso se presumirá el consumo y que se deben practicar pericias toxicológicas y psicológicas antes de emitir un informe que elimine la sanción. También establece la obligación al Estado de diseñar programas destinados a atender y a rehabilitar adicciones. Esta ley debe ir al presidente para su ratificación o veto. Este martes, la Asamblea Nacional decidirá sobre la Ley Orgánica de Inteligencia. En el proyecto se regula los subsistemas. Seguimos con la información aquí en el Informativo Nacional y el Comercio.com nos dicen que se identifican más entidades no autorizadas para captar dinero e inversiones en Ecuador. La Superintendencia de Bancos emitió este 10 de junio de 2025 una nueva advertencia sobre la existencia de 42 entidades que operan sin autorización legal en el sistema financiero ecuatoriano. Dichas empresas no pueden captar dinero, inversiones o entregar créditos en Ecuador. Estas entidades señaladas ofrecen préstamos, captan dinero y ofrecen otros servicios financieros, pero no cuentan con el aval ni la supervisión de las autoridades del Ecuador. Aquí tenemos una lista de las entidades no autorizadas a operar en Ecuador: Prestamayor, Abancréditos, Higo SAS, Préstamos Personal Rápido, Finanweb, Crédito Copa, Desarrollo, Proacción Online, Créditos Banking Telils, también el Timplie, Coop Salate Créditos Online, Financiera Bolivariana de Créditos, Global Investment SA, Misu, Banco Crédito Mutual, Corp Inversiones, Fe y Esperanza SC, Jazmín PS, Natural Credit, también Inmocash, Inmoauto, Credit Capital y Construye tu Futuro Financiero EQ. Ya saben, las operaciones de estas entidades se consideran ilegales ya que incumplen con el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que prohíbe a las personas naturales o jurídicas no autorizadas captar dinero público o simular ser parte del sistema financiero nacional. Ya lo saben, mucho cuidado con estas entidades. Seguimos y también el Comercio nos dice que esta es la guía para acceder al bono de los 1000 días en Ecuador que recientemente se amplió. El bono de los 1000 días forma parte de la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. El programa entrega una transferencia económica mensual a mujeres embarazadas y familias con niños menores de 2 años en situación de pobreza. Su objetivo es prevenir el retraso en el crecimiento físico y cerebral durante la etapa más crítica del desarrollo. El bono consiste en una transferencia mensual de $50 dirigida a mujeres embarazadas y familias con niños de hasta 24 meses que estén en condición de pobreza según el registro social. Además, se entregan 3 pagos adicionales si se cumplen ciertos requisitos: $90 al nacimiento de la madre, si la madre cumple al menos 6 controles prenatales y registra al niño en el registro civil antes de los 45 días. También $120 al cumplir $120 al cumplir el primer año si se completan 8 controles del niño sano, y también $120 al segundo año con al menos 4 controles médicos.
Cuando se cumplen todos los criterios, una familia recibe hasta $1,980 en total. En 2025, el plan prevé incorporar a 20,000 nuevos beneficiarios, sumando un total de 160,000 personas. Sofía Lara, vocera de la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, explicó este 10 de junio de 2025 que la desnutrición crónica infantil no se mide por el peso, sino por la talla. Este indicador refleja alteraciones en el desarrollo cognitivo, neuronal y físico de los niños. En Ecuador, 1 de cada 5 menores de 2 años presenta esta condición. Durante los primeros 1,000 días de vida, el cerebro forma más de 1 millón de conexiones por segundo. Según Lara, esta etapa representa una ventana de oportunidad para intervenir. La estrategia considera causas estructurales como pobreza, inseguridad alimentaria, agua no segura, servicios de salud inadecuados y prácticas culturales. ¿Cómo acceder al bono de los 1,000 días en Ecuador? El acceso no depende de una inscripción directa. El sistema cruza datos con el registro social, el Ministerio de Salud y el registro civil. Una mujer embarazada se convierte en potencial beneficiaria al acudir al centro de salud y cumplir con los controles prenatales. Las personas pueden consultar si califican en el sitio infanciainclusión.gov.es o llamado también al 1-800-002 para recibir los depósitos. Deben ingresar una cuenta bancaria válida. Bien, además existe la aplicación móvil Infancia C, que ofrece el seguimiento del embarazo, consejos de alimentación, recetas de pertinencia cultural y geolocalización de centros de atención. El bono se articula con otros servicios sociales y promueve la corresponsabilidad de las familias. El objetivo es reducir la desnutrición crónica infantil en Ecuador al 18.5% hasta el 2025 y al 15% hasta el 2030, mediante la combinación de transferencias, servicios médicos y acciones focalizadas en zonas con mayor vulnerabilidad. Bien. Seguimos con las noticias aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Ecoavisa.com nos dice que el distrito Pascuales de Guayaquil amanece militarizado ante el operativo tras una masacre en Peca. 500 militares ejecutan un operativo esta mañana en Bastión Popular, Mucholote y Las Orquídeas. En una vivienda hallaron chalecos con logos de la ATM, presumiblemente usados por delincuentes. Veamos este reporte. Vamos acompañando la intervención de los militares acá en el sector de Pascuales y como podemos visualizar se encontró hace pocos minutos chalecos de la Agencia de Tránsito y Movilidad. Si son auténticos o no, eso es lo que queremos consultar al jefe de la brigada. ¿Son chalecos reales de la ATM? Son chalecos de uso oficial de la Agencia de Tránsito Municipal del Guayas. ¿Qué justificó la persona de la casa donde ustedes encontraron esos chalecos? Los chalecos se encontraron en la parte posterior de una vivienda donde se encuentra un galpón de una casa abandonada. Por fuentes de inteligencia hemos tenido conocimiento que estos sectores los utilizan para los grupos armados donde tienen sus reuniones y salen a realizar sus diferentes actos delictivos. Ahora, dentro de las casas, por ejemplo, en la parte superior de este domicilio veíamos grafitis, alusivos a grupos de delincuencia organizada. Leíamos nombres de los que ya usted justo mencionaba. Así es, este sector, como tenemos conocimiento, son de los grupos armados organizados, que son Tiguerones y Águilas, existen en este sector del Cantón Guayaquil. Ahora, ¿estas casas son centros de operación criminal o para qué la usan los delincuentes? Esta situación la utilizan para realizar sus reuniones y salir a realizar sus actos delictivos. Es por eso que estamos causando un golpe a estas organizaciones. ¿Y de allí hasta dónde va a llegar luego de este proceso? De aquí nos vamos a dirigir a otro sector donde vamos a continuar realizando operaciones militares de ámbito interno en forma permanente en la parroquia Pascuales.
Bien, esa es la situación en esa zona de Guayaquil, en el distrito Pascuales. Vamos a continuar con la información de Guayaquil. Enfermedades respiratorias aumentaron en un 24% en lo que va del 2025. Las enfermedades respiratorias aumentaron un 24% en Guayaquil en lo que va del 2025 en comparación con los casos registrados en el 2024. Así lo confirmaron las autoridades de salud de esa ciudad. Según información oficial, en esa ciudad se reportaron 46.556 casos de afecciones respiratorias entre enero y el 10 de junio de 2025. En el mismo lapso de tiempo, pero en 2024 se reportaron 37.446 pacientes que asistieron a las casas de salud a causa de esas enfermedades. El municipio de Guayaquil señaló que, por ejemplo, en el Hospital Bicentenario la cifra de pacientes ha incrementado en las últimas semanas. Amplia parte de las atenciones que se registran en la casa de salud son por enfermedades respiratorias. Al llegar a un hospital, los pacientes son atendidos en primera instancia por médicos generales. Si el cuadro clínico se agrava, estos son remitidos a especialistas, quienes realizan los exámenes correspondientes que confirmen o descarten daños más severos. Aquí nos traen recomendaciones. Las recomendaciones para evitar contagiarse de estas enfermedades son: uso de mascarilla en lugares públicos, especialmente si se presentan enfermedades respiratorias. Evitar enviar a clases a niños y adolescentes con signos de enfermedades respiratorias. Lavarse las manos frecuentemente y no automedicarse. También se debe acudir al centro de salud para recibir un diagnóstico oportuno. Bien, y ya vamos a las noticias de ámbito internacional. Euronews.com nos dice que Los Ángeles declara el toque de queda por las protestas contra las redadas migratorias. Veamos esto. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha decretado la emergencia local y ha emitido un toque de queda de 10 horas para detener los saqueos en el centro de la segunda ciudad de Estados Unidos, tras detectarse acciones vandálicas en al menos una veintena de comercios durante las protestas, mayoritariamente pacíficas, por la política migratoria del presidente Donald Trump. El toque de queda se extenderá hasta las 3 de la tarde en horario central europeo y afecta a un área de poco más de 2,5 kilómetros que representa el epicentro de las protestas. Los disturbios aumentaron tras las detenciones de varias decenas de manifestantes, tras el despliegue de 5.000 soldados, principalmente de la Guardia Nacional, para sofocar los disturbios y apoyar las redadas migratorias que realiza el organismo conocido como ICE. El despliegue de los nacionales por parte del gobierno debe autorizarse por parte de los estados federales, pero Trump ejecutó esta decisión sin contar con el gobernador californiano, el demócrata Gavin Newsom. Este ha arremetido contra Trump por la decisión, calificándola de ilegal, al tiempo que ha acusado al presidente estadounidense de subvertir la democracia. También ha advertido a otros estados de que California es el principio, pero no el final, del creciente autoritarismo de Trump. El gobernador demócrata ha presentado una demanda contra la administración y ha pedido a un tribunal federal que revoque la decisión de desplegar a la Guardia Nacional. El juez ha fijado una vista sobre el asunto para este jueves, mientras aumentan las protestas por la política migratoria en todo el país. El despliegue de los nacionales ha costado a las arcas públicas estadounidenses más de 100 millones de euros. Seguimos con las noticias de carácter internacional aquí en el Informativo Nacional, gracias a Euronews.com. La Catedral de Santa Sofía de Kiev, Patrimonio Mundial de la UNESCO, resulta dañada por un ataque ruso nocturno. Veamos este reporte. El ataque ruso de la noche del lunes contra la capital ucraniana ha causado daños en la Catedral de Santa Sofía de Kiev, construida en el siglo XI, uno de los monumentos más famosos del país, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Según las autoridades ucranianas, una onda expansiva dañó la cornisa del ábside principal de la catedral, deteriorando el monumento. El ministro de Cultura de Ucrania declaró que se había atacado el corazón mismo de la identidad ucraniana. Mykola Tochitsky calificó la Catedral de Santa Sofía como el alma de toda Ucrania, un lugar sagrado que ha sobrevivido a través de los siglos y simboliza el nacimiento de la nación.
La directora del complejo museístico de Santa Sofía de Kiev informó a la UNESCO sobre los daños causados en el sitio histórico por el reciente bombardeo ruso. Seguimos con las noticias. Y Elon Musk se arrepiente de algunas de sus publicaciones criticando a Donald Trump. Veamos los detalles. La pareja se enzarzó en una espectacular disputa en las redes sociales la semana pasada después de que se recrudeciera el enfrentamiento en torno a la política presupuestaria estrella del presidente estadounidense Donald Trump. Elon Musk ha dicho este miércoles que se arrepiente de algunos de sus mensajes sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su disputa en redes sociales la semana pasada. Textualmente dijo: "Me arrepiento de algunas de mis publicaciones sobre el presidente @real Donald Trump la semana pasada. Fueron demasiado lejos", dijo él, multimillonario tecnológico, en su plataforma X, aunque no aclaró a qué publicaciones concretas se refería. Ambos se enzarzaron en una guerra dialéctica la semana pasada, después de que Musk tachara de abominación repugnante y gran y hermoso proyecto de ley de Trump sobre exenciones fiscales y recortes de gastos. En una serie de publicaciones en X, Musk sugirió que los aranceles comerciales de Trump llevarían a la recesión, pidió la destitución del presidente e insinuó que estaba asociado con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La Casa Blanca ha desmentido esas afirmaciones. Musk ha borrado algunos de los mensajes, incluido el que pedía la destitución. Trump, por su parte, dijo que Musk había perdido la cabeza y amenazó con rescindir los contratos federales del magnate tecnológico, incluidos los de SpaceX y Tesla, como medida de ahorro. ¿Ya? Veremos qué sucede con esta situación. Y finalmente el Supremo de Argentina inhabilita a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de por vida. Veamos los detalles de esta información. La ex política peronista se enfrenta además a 6 años de cárcel que podrían conmutarse como un arresto domiciliario. Kirchner y sus partidarios defienden que los miembros del tribunal no son imparciales. La Corte Suprema de Argentina ha confirmado la condena de 6 años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un fallo emitido este martes que le inhabilita permanentemente para ejercer sus cargos públicos. La expolítica ha sido condenada por corrupción al adjudicar fraudulentamente, según el tribunal, hasta 51 obras públicas en su etapa como primera dama y presidenta de la nación sudamericana. El fallo sobre Fernández de Kirchner, máxima exponente del peronismo argentino en la actualidad, ha provocado que sus partidarios salgan a las calles de Buenos Aires, la capital del país, en señal de protesta. Los manifestantes bloquearon las principales autopistas de la metrópolis rioplatense. Tras conocer la noticia, interrumpieron en las oficinas del Canal 13 y Todos Noticias, 2 de las principales cadenas de cable de Argentina y consideradas muy críticas con la expolítica. Muchos de sus simpatizantes sostienen que los miembros de la Corte Suprema mantienen fuertes vínculos con los rivales políticos de la expresidenta y con las esferas del poder económico en Argentina, lo cual había influido en el fallo judicial, una tesis defendida por la propia condenada y su equipo durante años. El tribunal ha solicitado al Ministerio de Seguridad Argentina que establezca un centro de detención para Fernández, de 72 años de edad. Su abogado defensor Carlos Beraldi declaró a C5N
que han solicitado que Fernández cumpla arresto domiciliario debido a su edad. La condena incluye también al empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y los exfuncionarios también. En diciembre de 2022, Fernández de Kirchner ya fue sentenciada por administración fraudulenta. Los jueces consideran que la exdirigente favoreció a las empresas de Báez durante los gobiernos kirchneristas. El alto tribunal rechazó en marzo la solicitud de la septuagenaria, para que el tribunal revisara su condena de prisión. Bien, esta es la información que tenemos hasta el momento de esta situación y yo creo que de aquí ya no va a variar mucho, pero si tenemos más detalles se los estaremos comentando a través del informativo nacional, como siempre. Bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el informativo nacional. Hoy, miércoles 11 de junio de 2025, hemos revisado la información de distintos medios de comunicación. Como siempre, les traemos un resumen por UNPGTV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Agradecemos al licenciado Richard Sillán Bajaña por permitirnos llegar a ustedes, él es presidente de la UNP Guayas, y también agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten nuestro informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales, como son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV y Esto Pensamos. Muchas gracias por el apoyo diario y también gracias a los seguidores de UNPGTV. Gracias por siempre darle like, comentar y compartir nuestros programas. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana jueves. Que les vaya bonito. Chao, chao.